Muy buenas, hoy os enseñaremos a jugar a Nacidos de la Bruma, el juego de construcción de mazos. Un juego basado en la novela homónima de Brandon Sanderson, un libro que no podemos dejar de recomendar, es un librazo. Pero bueno, el juego en sí es un juego de John D. Clair con ilustraciones de varios artistas, unas ilustraciones preciosas. Un juego para de 1 a 4 jugadores en partidas de no más de 60 minutos. El libro y el juego todos están ambientados en el mundo de Scadrial, que es un mundo que, para tenerlo claro, las habilidades mágicas se obtienen a través de quemar metales que hemos ingerido previamente. Así, normalmente la gente normal es capaz de quemar un metal concreto para obtener una habilidad concreta, pero hay seres extraordinarios, que son los Nacidos de la Bruma, que son capaces de quemar los 8 metales y obtener un montón de distintas habilidades. Y eso es lo que haréis en el juego, ¿de acuerdo? Tendréis vuestra reserva de metales, los quemaréis para activar las habilidades de las distintas cartas que vayáis obteniendo y juntos intentaréis derrocar al Lord Legislador o por separado intentaréis ser los que sobreviváis a la batalla. Con lo cual, no perdamos más el tiempo, vamos a ver qué es lo que trae la caja y luego os enseñaremos a jugar al juego. Lo primero que encontraremos dentro de la caja es el reglamento, con todo súper bien explicado, un montón de ejemplos, y al final tenemos también el modo cooperativo y el solitario, todo perfectamente explicado. Aquí lo tenéis para consultar cualquier duda. Y luego ya tenemos todo el material propiamente del juego en sí, ¿no? Tendremos 4 tableros de jugadores, tableros de entrenamiento, donde tendremos nuestro medidor de entrenamiento, al principio de cada turno iremos avanzando, y espacio para nuestros metales. Los metales que vienen incluidos en el juego son estas piezas de cartón, pero bueno, y aquí hacemos un pequeño parón. Como tenemos un elemento de deluxificación que son estas piezas metálicas, esto, repito, no viene incluido en el juego, esto se compraría aparte, vienen en esta cajita, aquí todas bien ordenadas, pero bueno, cada una es para un solo jugador, los 8 metales más uno extra. Pero bueno, al final, como los tenemos a mano, ¿qué es un Nacido de la Bruma sin sus metales, ¿no? Vamos a hacer la explicación con estas fichas metálicas que son bastante más chulas. Pero bueno, el juego normal trae las fichas de cartón, que son perfectamente jugables y también son preciosas. Como podéis ver, hay un juego de 4 de cada una, más todas estas de Atium, que esto es una reserva general que en un momento determinado los jugadores podrán intentar acceder a estas fichas. ¿De acuerdo? También tenemos los diales de vida para cada uno de los 4 jugadores, cada uno en el color correspondiente, ¿de acuerdo? Y uno para el Lord Legislador, en el caso del cooperativo o el solitario, en el que nos enfrentaremos al Lord Legislador. Hay los 4 tarjetones de personaje, ¿de acuerdo? Con sus características, habilidades dependiendo del nivel, cada uno más o menos especializado en un metal, pero bueno, esto tampoco no es súper obligatorio. Os indica qué sería mejor llevar, pero si no vais a ese metal no hay ningún problema, lo iremos viendo cuando hablemos del juego. También hay tarjetones de misión, hay múltiples de estos, al final habrá 3 en cada una de las partidas, ¿vale? Se eligen al azar o podéis elegir los que más os gusten. La composición de estos tarjetones, ya veréis, es como un track donde iréis subiendo, obteniendo beneficios, dependiendo si es el primero tendréis más o menos beneficios, pero bueno, hasta llegar al final. Esta es una de las condiciones de victoria, que luego hablaremos de ello. Y finalmente tenemos un montón de cartas, ¿de acuerdo? Hay unas cartas iniciales que formarán parte de la mano inicial de cada uno de los jugadores, 4 que son los entrenamientos con el nombre correspondiente al héroe que llevaréis, en este caso Kelsier, unas cartas de financiación, ¿de acuerdo? Que simplemente pues, os dará dinero para comprar nuevas cartas, y luego todas las cartas que formarán parte del mercado, donde hay 2 tipos de cartas, luego las veremos un poco más en detalle, pero bueno, básicamente tenemos unas cartas de aliados, que se quedarán en mesa una vez las juguemos, y unas cartas de acciones y demás, que activaremos utilizando metales. También hay todas las cartas para el solitario, que básicamente es una carta de dominación donde hay pues, también
un track que iremos desvelando conforme las otras cartas nos vayan y irán pasando cosas. Y luego el mazo del Lord Legislador, que básicamente está compuesto por edictos, que básicamente nos irán subiendo la dominación y nos hará que pasen cosas, normalmente nos hará daño, y enemigos que se enfrentarán a cada uno de los jugadores, ¿de acuerdo? Lo último que tenemos que destacar sería este foco, esta pieza de cartón que es el foco, que esto en partidas de 3 o 4 jugadores, en las competitivas, esto básicamente indicará a quién le va el daño, ¿vale? Estaremos obligados a hacer el daño a quien tenga el foco, pero a la vez el jugador que tenga el foco cuando haga daño podrá hacérselo a todos los demás jugadores a la vez. También tenemos unas fichitas de cuartos, ¿de acuerdo? Esto es un dinero permanente que podremos comprar y gastar cuando lo necesitemos. Y finalmente hay los indicadores de cada uno de los jugadores, también los 4 colores en los que está de cada uno de los personajes. Serán para seguir nuestro nivel de entrenamiento y para las 3 misiones. También hay unos para el Lord Legislador, que será básicamente para ir indicando los enemigos que hayamos ido hiriendo durante el juego. Esto es todo lo que trae el juego de Nacidos de la Bruma. Vamos ahora a colocarlo todo en su lugar para empezar la partida. Vamos a centrarnos primero en la preparación de la partida a nivel competitivo y luego al final del vídeo os explicaremos las diferencias que hay en el cooperativo o solitario, ¿de acuerdo? Para el competitivo, primero de todo, elegid qué personajes queréis llevar, ¿de acuerdo? En mi caso he elegido a Kelsier, ¿de acuerdo? Y vamos a simular una partida a 2 jugadores, os explicaremos un poco las diferencias también si fuese a 3 o incluso a 4, ¿vale? Y el otro pues llevaremos a Vin. No os enseñamos todos los jugadores porque, bueno, hay pequeños spoilers del libro, si alguien va por la mitad, hay algún personaje que es un, ojo, sorpresa, pero bueno, no pasa nada. Elegid vuestro personaje y tomad todos los componentes del color del personaje, básicamente el dial de vida y los 4 marcadores de madera. Tomad un track de entrenamiento, un tablero de entrenamiento y colocad el cubito en el primer lugar. Elegid posteriormente qué 3 misiones queréis que estén en juego, podéis hacerlo aleatoriamente o las elegís la que más os apetezcan y poned vuestros marcadores fuera del track, o sea, donde está la imagen, ¿vale? Siempre se empieza fuera y el primer movimiento será entrar dentro de este medidor, ¿de acuerdo? Tomad vuestros metales y colocadlos en el lugar correspondiente. Tomad ahora vuestras cartas iniciales, buscar dónde están los 4 entrenamientos que tienen vuestro nombre, ¿de acuerdo? Aquí en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Básicamente son los 4 entrenamientos. Y 6 cartas de financiación. Esto formará vuestro mazo inicial, mezcladlo y empezad robando 5 de estas cartas. Las otras quedarán aquí para vuestros siguientes turnos. Esto será vuestra mano inicial, estas 5 cartas. Cread una reserva común para los cuartos y para el Latium, ¿de acuerdo? Y finalmente tomad todas las cartas que formarán parte del mercado, que básicamente son todas las que no son financiación, entrenamientos iniciales, ni todas las del solitario, mezcladlas todas creando un mazo único, ponedlo boca abajo, y desplegad las 6 primeras. Estas son las 6 que estarán disponibles para el mercado. Finalmente, colocaos el nivel de vida dependiendo del orden en el que vais a jugar. El primer jugador empezará con 36 de vida, en mi caso, el segundo empezará con 38, el tercero empezará con 40 y el último jugador empezará con 40 de vida y un cuarto en su poder. ¿De acuerdo? En partidas de 3 o 4 jugadores también estará en juego el foco. ¿Vale? Dejarlo a un lado, de momento nadie tiene el foco, pero cuando se dé el primer ataque se determinará quién tiene el foco y a partir de entonces estará el foco activo. Pero esto lo contaremos ahora. Una vez tengamos todo en mesa, ya estamos preparados para empezar a jugar Nacidos de la Bruma. En Nacidos de la Bruma alternaréis tomando turnos, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Jugaréis vuestro turno entero hasta que se dé el final de la partida. El final de la partida puede darse por 3 motivos. Estamos hablando del competitivo. 1,
porque habéis eliminado a todos vuestros rivales, todo el mundo está muerto, vosotros sois el único superviviente, felicidades, habéis ganado. La segunda manera de ganar es ser el primer jugador que llega al final de los 3 medidores de misiones. El primero que llegue al final de los 3 gana inmediatamente la partida. Y la tercera manera de ganar la partida es una manera bastante complicada, pero bueno, se puede dar, que es comprar esta carta, confrontación, poderla jugar activando todas sus habilidades. Ya veremos luego cómo se activan estas cartas, ¿vale? Pero si somos capaces de activar la carta, podéis ver cómo directamente dice, ganas la partida. Fantástico, ¿vale? No es algo que se dé muy habitualmente, pero bueno, normalmente moriréis porque os han pegado o porque habéis llegado o ganaréis porque habéis llegado al final de los medidores. Pero bueno, que sepáis que esta carta también os puede dar la victoria, ¿de acuerdo? Vamos a entrar por aquí en medio y ya está. Perfecto. Pero bueno, iréis jugando simplemente, si no se ha acabado la partida, simplemente iréis jugando. Entonces, ¿cómo se desarrollará vuestro turno? Bueno, tenéis 5 cartas en la mano y básicamente tendréis que jugar cartas activando o no sus habilidades y esto os permitirá hacer diferentes acciones y o comprar cartas nuevas del mercado. Vamos a verlo un poquito en detalle, ¿vale? Porque al final dependerá mucho de qué es lo que tenga la carta. Muy importante, al principio del turno tendréis que avanzar el medidor de entrenamiento, siempre lo primero que haréis será avanzar el medidor, luego jugaréis las cartas y al final todas las que no hayáis jugado las descartaréis y robaréis 5 cartas nuevas. Esto es lo general, puede ser que tengáis alguna carta que haga que vuestra mano sea más grande, entonces robaríais 6, o que sea más pequeña, robaríais 4, pero bueno, como norma general robaréis 5 cartas al acabar vuestro turno y será el turno del siguiente jugador que hará lo mismo, avanzará uno en el medidor de entrenamiento, jugará sus cartas, hará su turno normalmente, descartará todo lo que no haya podido jugar y robará unas nuevas. Y así iréis jugando hasta que se acabe el juego. Entonces, vamos a ver en detalle las cartas porque al final esto es lo que nos dará el juego, es lo que tendremos que hacer, ¿de acuerdo? Las cartas de financiación son muy sencillas, esto nos da un dinero etéreo para gastar en el mismo momento, en el mismo turno, ¿de acuerdo? Pongamos que nuestra mano es esta, tendríamos 4 monedas para comprar y luego tendríamos esta carta que luego la explicaremos en más detalle porque hay que activarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos 4 monedas, podríamos ir al mercado y comprar cualquier carta de valor 4 o menos, ¿de acuerdo? Compraríamos la carta iría directamente a nuestro descarte, vamos a poner que compramos esta, iría directamente al descarte, jugaríamos y cuando acabásemos todo iría al descarte. Luego el descarte, en el momento que no podamos robar nuevas cartas, se mezclará todo el descarte y formaremos el mazo de nuevo, ¿de acuerdo? Esta es la manera en que nuestro mazo irá mejorando. Iremos añadiendo cartas e intentaremos que estas cartas nos vayan mejorando y vayan combando para ser cada vez mejores. ¿Cuál es la peculiaridad de las cartas? Estas cartas son muy sencillas, simplemente es dinero, ¿de acuerdo? También es importante con este dinero, si en algún momento, vamos a poner por caso, que de hecho tenemos 4 y vamos a contar con este, que ahora explicaremos cómo lo activamos, tendríamos 5 de dinero, lo que podemos hacer es comprar 3 y siempre, en cualquier momento, por 2 monedas etéreas, de estas que solo podéis gastar en el turno, podéis comprar un cuarto, una de estas fichas de una moneda y esta la guardaríais y en futuros turnos la podríais gastar como una de estas monedas, ¿de acuerdo? Pero siempre cambio de 2 a 1. Y ahora vamos a lo interesante que es estas cartas. Estas cartas, como podéis ver, tienen un metal asociado. Para poder utilizar la habilidad de esta carta, tenemos que quemar el metal. Y esto es importante en el medidor que tenemos, ¿de acuerdo? En este medidor de entrenamiento nos indica cuántos metales podemos quemar durante nuestro turno. Empezaremos pudiendo quemar solo un metal, conforme vayamos avanzando podremos quemar 2, 3, hasta 4 metales en un mismo turno, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero activar esta carta, utilizaría mi metal, cobre, lo quemaría para usar las habilidades de esta carta. Entonces en este turno tendría las 4 monedas, más esta, más esto de aquí. Entonces ahora seguramente es momento de parar para ver todos los símbolos que nos podemos encontrar aquí. Son bastante evidentes, pero bueno, mejor dedicarles un momento, ¿de acuerdo? Un símbolo que nos encontremos muy habitualmente son estas 2 dagas cruzadas en color rojo. Esto es daño. En el momento en que hagamos daño, pues
dañaremos a alguien, haremos 2 heridas a alguien, le perderá vida. Aquí es donde el foco es importante. En partidas a 2 jugadores no pasa nada, porque yo te pego a ti, tú me pegas a mí, todos somos tan amigos. En partidas de 3 o más, la primera vez que hagamos daño a alguien, elegiremos a quién, ¿de acuerdo? Vamos a poner por el caso, hacemos daño a quién. Y entonces la persona que ha recibido el daño decidirá quién tiene el foco en ese momento. Dirá, vale, he recibido el daño, pues el foco se lo queda esta persona de aquí. En los siguientes turnos, el daño obligatoriamente irá a esta persona. Y cuando reciba el daño, esta persona podrá decidir si el foco pasa a otra persona o se lo queda. Como hemos dicho antes, la ventaja de tener el foco es que vuestro daño lo repartiréis, lo haréis a todo el mundo a la vez. Entonces, en este caso, y estamos haciendo 2, pues los 2 tendrían que ir obligatoriamente a la persona que tiene el foco. Pero, si nosotros tuviésemos el foco, estos 2 serían 2 a este jugador, 2 a otro jugador y 2 al otro jugador, en caso de partidas a 4. ¿De acuerdo? Así es como funciona el foco. ¿De acuerdo? Ya sabiéndolo, ya lo dejamos ahí. Por eso es importante también robar las cartas antes de acabar vuestro turno. Esto es importante recordarlo, porque ya veis las cartas que tenéis. Entonces, si tenéis el foco, ya podéis ver si en siguientes turnos haréis mucho daño. Entonces, os interesa a lo mejor recibir mucho daño sabiendo que pegaréis mucho a todo el mundo a la vez. Esto ya es la estrategia de cada uno. ¿De acuerdo? Pues esto es uno de los símbolos, el daño. Otro es la cruz verde, que es curarse, evidentemente. Pues tantos dígitos tengamos aquí, tanto nos curaremos en nuestro dial, sin superar nunca el máximo de 40 de vida. ¿De acuerdo? Empezamos con 36, pues no es el primero, pero el máximo de vida es 40. ¿Vale? Entonces aquí nos curaríamos. Otro símbolo que tenemos es este, del cuadradito, esta carta con un 2. Estos son avances en los diferentes medidores. Es decir, si nosotros estamos jugando una carta, vamos a poner esta, por ejemplo, y la activamos, tiene un avance en un medidor. Entonces podemos ir pues, en un medidor, perfecto, pues avanzaríamos aquí. Esto es un avance. Ahora nos podemos parar un momento a ver los medidores, que es lo que decíamos antes, ¿vale? Conforme vayamos avanzando en el medidor, hay puntos en los que tenemos beneficios. Está marcado que el primero que llegue se llevará un beneficio extra, ¿vale? En este caso esto es robar una carta. El primero que lleve robará una carta y además robará una carta, que esto cualquier persona que llegue aquí, sea el primero o no, ya robaría una carta. El primero, aparte, robará una extra. Lo mismo en este. Y luego, al final del medidor, hay en algunos un efecto permanente, como en este caso, que siempre robaremos una carta extra. Y aparte el primero tendrá un beneficio especial, ¿vale? El resto de jugadores simplemente se colocarán en los otros sitios. Aquí tenemos lo mismo. El primero que llegue se llevaría una moneda extra, pero siempre cuando lleguemos a esta posición todos ganaríamos una moneda. Aquí serían 2 de daño, pero el primero además se curaría 2 y al final, pues bueno, solo una vez se ganaría un Atium extra y el primero ganaría 1 de más. ¿De acuerdo? Esto, cada track es distinto, pero al final los símbolos que están implicados son exactamente los mismos que están en todas las cartas, en todo el juego, con lo cual no hay duda alguna, ¿de acuerdo? Entonces teníamos el daño, teníamos el curarnos, teníamos el avanzar en los medidores y también tenemos este símbolo, que es el símbolo de entrenamiento, que evidentemente lo que nos permite este símbolo es avanzar un espacio extra en nuestro entrenamiento, ¿de acuerdo? Luego hay algún símbolo más, que son dos ruedecitas blanca y negra que simplemente nos permite recuperar un metal. Esto aún no lo hemos visto, lo veremos luego con un poquito más de detalle, ¿de acuerdo? Pero estos son básicamente los símbolos que nos encontraremos en las cartas. ¿Qué cartas podemos encontrar? Por eso hay 2 tipos de cartas, ¿de acuerdo? Hay las cartas normales y, como os hemos dicho antes, hay las cartas de aliados, ¿vale? En el momento que compremos una carta de aliado, pues igual que con una carta normal, la pondremos en nuestro descarte. Luego, cuando ya no podamos robar más, el descarte se mezclará, creará el nuevo mazo. Entonces, cuando este aliado venga a nuestra mano, lo jugaremos de manera normal, simplemente lo pondremos en mesa y se quedará aquí permanentemente. Los aliados lo que nos permiten es que, normalmente, si quemamos un metal en concreto, nos dará beneficios. ¿De acuerdo? Esto es la mayoría de aliados. Hay algunos aliados, como por ejemplo este de aquí, que simplemente tienen un efecto permanente que pone defensor. Estos aliados, y solo los que pone defensor, obligan a que tengas que atacar primero a estos aliados antes de atacar a los jugadores, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la vida de los aliados? El escudo que tienen aquí. Cuando hagamos 3 de daño al aliado, el aliado pues, muere y se va al descarte del propietario de ese aliado. En este caso estaríamos obligados, si este lo tuviese alguien, a atacar al defensor. En los otros aliados es a la elección del atacante. Podríamos atacar a este de aquí, ignorando el foco, ¿de acuerdo? O podemos dejarlo vivo y simplemente atacar a quien tenga el foco, ¿de acuerdo? Así es como funcionan los aliados. Y ya está, ahora lo importante es saber cómo activar estas cartas. Tal y como os hemos dicho antes, ¿vale? Sería quemar el metal para activar la carta, pero como podéis hay algunas que requieren más metales, pero solo tenemos uno. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo en detalle, ¿de acuerdo? Como os hemos dicho, podemos quemar tantos metales como nos indique nuestro medidor, ¿de acuerdo? Como de momento solo podemos quemar un metal, ahora no hay problema, haríamos esto, pero imaginemos que nuestra mano está formada por 2 entrenamientos, ¿vale? Y yo en este primer turno quiero jugar el entrenamiento de cobre y el entrenamiento de estaño, pero solo puedo quemar un metal. En cualquier momento de vuestro turno, lo que siempre podéis hacer es avivar un metal. Esto significa que utilizaréis ese metal, no lo estáis quemando, lo estáis avivando, pero os quedaréis sin él. ¿Cómo lo indicaremos esto? Simplemente girando la ficha, ¿de acuerdo? Las fichas, por su parte trasera, tienen un borde negro, también lo podemos ver en las fichas, estas, clarísimamente, ¿vale? Entonces, yo estoy quemando un metal, pero como quiero utilizar también la otra carta, avivaré un metal. Entonces giraré la ficha, la pondré en negro, ¿de acuerdo? Podré hacer la habilidad de la carta, pero cuando acabe mi turno recupero los metales tal y como están. Con lo cual el cobre vendrá normal, pero yo ahora mismo me he quedado sin reservas de estaño. ¿Cómo recuperaremos este estaño? Bueno, esto es lo que tenemos en este lado de las cartas. Tenemos unos viales que se pueden utilizar para diferentes cosas. Estos viales servirán para, teniendo esta carta en mano, descartarla y recuperar el metal correspondiente, ¿de acuerdo? Yo tengo en mano este, no tenía estaño, vuelve la carta a mi mano, perfecto, pues descarto la carta directamente y recupero el estaño, con lo cual en este turno yo podría utilizar este estaño en otra carta, ¿de acuerdo? También estos viales, y esto es la parte distinta y más estratégica del juego, nos permiten potenciar otras cartas. Es decir, si yo comprase esta carta de peltre, ¿vale? Y la jugase, ¿vale? Con un peltre yo podría activar la parte de arriba, pero la segunda nunca podría activarla con una ficha, porque solo tenemos un metal. ¿Cuál es la manera? Podemos utilizar los viales para potenciar estas cartas, con lo cual, como los viales vienen en las parejas metálicas, ¿de acuerdo? Este vial me sirve tanto como estaño como peltre. Entonces, yo jugando esta carta de peltre, podría activarla de arriba, pero si además en mano tuviese esta, podría jugarla y añadiría otro peltre, con lo cual ya estaría utilizando 2 peltres, con lo cual haría la habilidad principal y también la secundaria. Esto es importante. Luego además hay algunas cartas en estos viales, como por ejemplo esta de acá, que tiene un símbolo añadido. Si, y solo si, utilizo este vial para potenciar otra carta, ¿vale? Tal y como estábamos hablando ahora, si yo utilizo este vial, aparte de utilizarlo para la carta, me llevaría también el beneficio que aparece en el vial, en este caso una moneda, ¿de acuerdo? Hay varias cartas que tienen potenciadores y entonces nos serviría para utilizarlo, para ganar algo extra, ¿de acuerdo? Perfecto, esta estaba en nuestra mano y tal. Entonces esta sería la manera de utilizar las cartas. Además, como por ejemplo, tanto con los aliados como con nuestras habilidades, ¿de acuerdo? Si quemamos un metal, para activar una capacidad de una de las cartas, si además tenemos algún aliado que es de ese metal o nosotros tenemos afinidad por ese metal, nos llevaremos los correspondientes beneficios. Es decir, ahora, por ejemplo, este nos pide latón. Vamos a buscar una carta de latón. Ahora, esto no habrá ninguna porque esto es así de típico. Perfecto, esta tiene latón. Vamos a poner por caso que en mano, esta la vamos a descartar, ¿de acuerdo? Rellenar el mercado. Siempre que compremos una carta se rellena el mercado automáticamente. Vamos a poner que en nuestro turno este amigo ya lo tenemos aquí, el aliado, ya está bajado. Entonces en nuestro turno jugamos esta carta.
utilizamos el latón para activar la habilidad principal de la carta, ¿de acuerdo? Nos daría 2 de moneda. Pero además, como estamos quemando latón, nuestro aliado nos dice, si quemas latón, ganas 2 avances, ¿de acuerdo? Incluso si nuestro personaje fuese afín al latón y hubiésemos llegado al primer nivel, ¿de acuerdo? Ahora lo explicamos un poco en detalle, nos llevaríamos también el beneficio. Es decir, en este caso, Kelsier te dice, si estás en nivel 1 y quemas a 0, te ganarías esto. Pues, por ejemplo, si en lugar de esta carta nosotros tuviésemos esta y la jugásemos, ¿de acuerdo? Quemamos el acero para activar esta carta. Además, si estuviésemos en el nivel 1 de entrenamiento, también nos llevaríamos este beneficio. O sea, aparte de esto, haríamos 2 extras de daño, ¿vale? ¿Cómo funcionan los niveles? Vamos a pararnos un momento aquí. Como cada turno iremos avanzando y hay algunas cartas que nos permiten, como esta, ir avanzando en el entrenamiento, una vez lleguemos al número 1, ya tendremos la habilidad número 1 desbloqueada, que siempre en todos cambia lo que hacen, pero vienen a ser lo mismo. Si quemas un metal determinado, pasará una cosa, ¿de acuerdo? En este caso, si quemo acero, hago 2 de daño. El acero lo puedo quemar para la carta, que sería lo inteligente, lo quemo para una carta que juego y de rebote me llevo el beneficio de Kelsier y ojalá de rebote activase algún aliado, eso sería maravilloso, no siempre pasa. O, si estamos en un turno que las cosas no van bien, siempre puedes quemar el metal directamente para utilizar la habilidad, ¿de acuerdo? O para activar el aliado. Pero bueno, es poco práctico, pero bueno, a veces esto pasa. Una vez lleguemos al nivel 2 o al nivel 3, todos los personajes tienen exactamente la misma habilidad. En el nivel 2 nos permite utilizar la habilidad primaria de una carta del mercado, comprando la carta, ejecutándola inmediatamente y luego eliminando la carta directamente. No iría a nuestro descarte, nada, simplemente haríamos la habilidad de la carta y la sacaríamos de juego. Y en el nivel 3, si quemamos Atium, pues hacemos esto. Todos los personajes tienen exactamente la misma habilidad en el nivel 3 de su habilidad. Y ya que hemos hablado del Atium, a lo mejor es el momento de verlo un poquito en detalle. El Atium es el elemento más difícil de conseguir en el juego, es un metal que evidentemente nosotros no tenemos dentro de nuestras capacidades, pero en determinados momentos podemos conseguir Atium. ¿Cómo? Cuando lleguemos en este punto del track, conseguiremos un Atium. El Atium nos servirá como comodín, ¿vale? Podemos utilizarlo como cualquier metal para activar cualquier habilidad y si se utiliza para eso, contará como ese metal. Es decir, yo utilizo Atium como si fuese acero, ¿de acuerdo? También me activaría mi habilidad gracias al acero, ¿de acuerdo? Pero el Atium, una vez lo utilicemos, se pierde, se gasta, ¿vale? Es caduco. No es como estos que utilizamos y luego vuelve. Esto es importante, ganaríamos Atium aquí. Y luego hay algunos tracks, como por ejemplo este que también nos da Atium, y luego hay ciertas cartas que son de Atium. Es decir, por ejemplo, de hecho hay 4. También la que nos da la victoria directa también tiene un vial de Atium, ¿de acuerdo? La he mezclado, es verdad. Bueno, esta, por ejemplo, ruina, conservación y equilibrio, todas funcionan con Atium, solo se activarán con Atium, pero el vial es de Atium, con lo cual, bueno, pues podemos utilizar este vial como Atium o como cualquier otro elemento para potenciar cualquier otra de las cartas. Ahora son cartas que normalmente son caras y cuesta de comprarlas y de utilizarlas, pero bueno, son importantes para la condición de victoria. Por la condición de victoria que decíamos, no de matar, no de los tracks, sino de utilizar la carta que habíamos dicho antes de dominación y ejecutarla, requiere 4 Atiums para activarse, con lo cual bastante complicado reunir 4 Atiums, pero bueno. Eso es así, cómo funciona, ¿de acuerdo? Y finalmente, otra cosa que hay que tener en cuenta en las cartas es que hay algunas cartas, básicamente las de cobre y estaño, que tienen un recuadro, tienen un texto en un recuadro. Estos son habilidades que no requieren que quemen metal y que normalmente se hacen fuera de vuestro turno, ¿de acuerdo? Sentir o nublar nos permite o anular, la misma carta lo explica, ¿de acuerdo? O sea, la leéis y es muy claro, pero bueno, básicamente sentir nos permite anular avances de misiones de algún oponente. Si un oponente dice, juego esta carta, voy a subir tal, no, tengo esta carta de sentir, pam, te anulo, te quito 2. O la que es nublar hace que recibamos menos daño, ¿vale? Son cartas que jugaréis en vuestro propio turno para contrarrestar cosas que hagan vuestros rivales, pero
El problema es que, como ya habréis robado las cartas, vuestro siguiente turno jugaréis con 4 cartas. Incluso si jugaseis 2, pues jugaríais con 3, ¿de acuerdo? Son cartas que perderéis. Espero que haya quedado más o menos claro al final nuestro turno. Tendremos las 5 cartas, 6, 4, dependiendo cómo, ¿vale? Y las jugaremos. Con estas cartas que juguemos, activaremos las habilidades de las distintas cartas, quemando los metales correspondientes. Si queremos quemar más de un metal y no podemos, siempre podemos avivar un metal, ¿de acuerdo? Lo único que luego necesitaremos recuperarlo de alguna manera con viales de cartas que descartaremos. Cualquier carta del metal correspondiente nos serviría, no tiene por qué ser el entrenamiento. Y así iríamos haciendo daño, avanzando en los tracks, recuperando vidas, etcétera, etcétera, comprando cartas nuevas que irían al descarte. Y cuando acabásemos nuestro turno, robaríamos 5 cartas nuevas y le pasaría el turno al siguiente jugador, que haría lo mismo, jugaría todo su turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y así seguiríamos hasta, lo que hemos dicho antes, hasta eliminar a todos los rivales, lo cual nos convertiría en el ganador de la partida, hasta ser el primero en llegar al final de los 3 tracks, quien lo consiga será quien gane la partida, o si somos capaces de comprar la carta de dominación y jugarla y activarla en toda su potencia, ganamos directamente la partida. Y esto sería el modo competitivo, no tiene más secreto. Ahora si esperáis un momento, recogemos un poquito y montamos el modo solitario cooperativo para que veáis, es prácticamente idéntico, pero bueno, nos tendremos que enfrentar al Lord Legislador y hay un par de cambios, ¿de acuerdo? El sistema del juego es esencialmente el mismo. Vosotros jugaréis vuestro turno de la manera normal y corriente, ejecutando las cartas, etc., atacando pues, al Lord Legislador o a sus secuaces, ¿de acuerdo? Las diferencias son que cuando curéis podéis curar a otros jugadores y igual que el resto de cartas que influyen a otros jugadores, pues aquí, como es cooperativo, en caso de que cooperéis, o si es vosotros solos, pues evidentemente os curaréis a vosotros mismos, ¿no? Pero bueno, evitar daños y demás, podéis ayudaros en este sentido, ¿vale? Pero hay un par de diferencias. Bueno, primero de todo, para la preparación del juego, tenéis que tomar el mazo del Lord Legislador y preparar la carta de dominación y la carta del Lord Legislador, este guaperas de aquí, y su dial de vida, ponerlo a 48 de vida. ¿De acuerdo? Seguiremos teniendo los 3 medidores de misión, pero aquí no ganaremos si llegamos al final de las misiones, ¿de acuerdo? Simplemente el llegar al final de las misiones nos permitirá poder acabar ganando, y ahora veremos el porqué, ¿de acuerdo? O sea, aquí la única manera de ganar es si derrotamos al Lord Legislador, si lo dejamos a 0 de vida. ¿Cómo perderemos? Si morimos, evidentemente, o si el Lord Legislador se queda sin mazo. Ya veréis que es un modo bastante exigente de juego, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, vuestro turno correrá normal y corriente. Cuando acabéis vuestro turno, robéis las cartas. Lo único que pasará es que el Lord Legislador jugará una de sus cartas. Y en este caso tenemos 2 tipos de cartas. Hay unas cartas que son minions o enemigos que el Lord Legislador os pondrá. Es decir, si acabamos el turno y sale un enemigo, este enemigo se enfrentará a vosotros, al jugador que acabe de acabar el turno, ¿de acuerdo? Y básicamente estos enemigos, pues, os pone un texto que os dice lo que os hará, ¿vale? Os hará daño al final de cada turno, os impedirá avanzar en vuestro entrenamiento, no os permitirá robar más de no sé cuántas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno es distinto, ¿vale? Pero todos tendrán una vida asociada. En este caso, pues aún lo tenemos bien, este solo tiene 3 de vida. Entonces, cuando hagamos daño, podemos elegir si atacamos al Lord Legislador o si atacamos a los secuaces, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sí que es importante que esta vida, este daño hay que hacérselo todo de golpe. Es decir, si tiene 3 de vida, hay que hacerle 3 de daño. No podemos hacer 2 y que se acumule, ¿no? Si le hacemos 3 de daño, pondríamos un cubito. Bueno, en este caso moriría directamente, pero hay algunos que tienen más de una vida, ¿vale? Por ejemplo, este tiene 2, 2, 2, con lo cual haríamos 2 de daño en este turno, pues se lo marcaríamos. Si hiciésemos 4, pues podríamos marcar 2, 2. Pero bueno, hasta que no hayamos quitado todos los escudos, no desaparecerá de aquí, con lo cual nos seguirá molestando, ¿vale? Este es un tipo de carta.
los enemigos que se quedarán delante del jugador que se lo haya llevado, ¿vale? Molestándonos hasta que los eliminemos. Igual, aquí podéis colaborar, el jugador activo puede hacerle daño y luego otro jugador acabar de rematarlo, esto no hay problema. El otro tipo de carta que encontraremos son los edictos. El edicto tiene esta forma, tiene aquí un pequeño texto, donde básicamente aumentará la dominación, que es este track de aquí, o no, dependiendo del número de jugadores, y está indicado. Aquí la dominación aumentará, y si además es en el solitario, aumentará otro espacio extra. Hay algunas que te dicen, pues a 4 jugadores pasa esto, pero a 1 no pasa nada, etcétera, etcétera. Ya está indicado con el número de jugadores aquí. Y además, el Lord Legislador en estas siempre se cura 10 por cada misión en la que no hayáis llegado al final. Con lo cual, al principio de la partida, por cada edicto, el Lord Legislador se curará 10, 10, 10, 30 de vida. Con lo cual, es inmortal al principio, ¿de acuerdo? Solo cuando hayáis llegado al final de... Yo recomiendo los 3, pero bueno, si habéis llegado al final de 2, solo se curaría 10. Bueno, podéis intentarlo con eso, ¿vale? Pero por eso es importante lo que os comentábamos. Llegar al final de las misiones no os da la partida, pero os permite que el daño que le hagáis al Lord Legislador influya en algo. Y luego siempre tiene asociado las cartas de mercado que se quemarán, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente te dice, pues la carta número 2 y la número 4 se queman, se van al descarte y aparecen nuevas cartas, ¿de acuerdo? Esto siempre será, el curarse vida también será, y luego está el tema de la dominación. La dominación lo tenemos aquí, hay una X asociada. Esta X es importante porque hay enemigos que te dirán, te hacen X de daño, X es el nivel de dominación, empieza en 1, pero conforme esto vaya avanzando, ya veréis que la X, no queremos hacer muchos spoilers, pero bueno, irá aumentando, X2, X3, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay enemigos que su vida dependerá del nivel de dominación. Este tenía 2, 2, 2, pero hay enemigos que te dice vida X. Entonces, si lo matas rápido, perfecto, pero si lo dejas que vaya viviendo, pues a lo mejor llega a tener 3, 4, 5 de vida. ¿De acuerdo? Y entonces, aparte de esto, la dominación se irá avanzando, y esto no quiero hacer spoilers, pero bueno, conforme vayáis pasando, simplemente, bueno, la primera no pasa nada porque pone sin efecto. Ya sabéis que la primera vez que pase esto, no pasará nada. Pero en el resto habrá un texto donde pasarán cosas, ¿vale? Simplemente pues dirá, pues hace tanto daño a tantos jugadores, obliga a quemar metales, podéis hacer no sé qué y si lo hacéis pasará no sé cuántos. Súper, súper, súper claro lo que está en la carta, pero bueno, que sepáis que cada vez que sale un edicto, la dominación normalmente va avanzando, ¿vale? Cuando llega al final de la carta, la misma carta os indica que tenéis que darle la vuelta y seguir allí, y así llegáis al final de la carta, la dominación pues básicamente os destroza por todas partes, con lo cual intentad ir rápido a hacer el daño al Lord Legislador. Y al final es eso, jugaréis vuestro turno, saldrá una carta del Lord Legislador, si es el edicto aumentará la dominación, si es un enemigo se enfrentará a vosotros y le tocará al siguiente jugador que jugará su turno y saldrá una carta. Y así iréis haciendo hasta que consigáis derrotar al tirano y derrocar al imperio final o hasta que perezcáis en el intento de revolución. Y eso es Nacidos de la Bruma, un juego, yo diría que imprescindible si os gusta la obra de Sanderson. Muy, 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 muy interesante simplemente por el juego en sí, es un juego súper, súper divertido, que funciona súper bien a cualquier número de jugadores, que además tiene estas dos variantes en competitivo, en colaborativo. Es un juego que lo tiene absolutamente todo para que guste a todos los públicos. Esperemos que también os guste a vosotros y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.